Bueno, en esta ocasión vamos a explicar este proyecto, el cual pues consiste en lo siguiente, ¿verdad? Eh, este proyecto consiste en la realización de un circuito eh, y este circuito va a ser encargado de leer colores, ¿verdad? Entre blanco y negro y convertirlos en cadena de unos y ceros, ¿verdad? Para crear un número binario. Luego se hace la conversión de número binario a decimal, ¿verdad? Para que el decimal que me quede, ¿verdad? A través eh, del Arduino, se hace la conversión para que el decimal que me quede indique como grados para el movimiento del servomotor. Viene el servomotor, por ejemplo, si se ingresa un número cualquiera, por ejemplo, en binario 10101, que es 10, por ejemplo, entonces el Arduino lo convierte a 10 y el servomotor se tiene que mover 10 grados. Al momento de moverse 10 grados o después de moverse 10 grados, se activa nuestro sensor de distancias HCSCR04 para identificar si existe algún objeto en el rango establecido, ¿verdad? Y dar a qué distancia está ese objeto, ¿verdad? Entonces, ese sería pues prácticamente nuestro circuito, ¿verdad? El circuito, como les decía, está compuesto por un sensor. Acá está. Acá podemos observar una foto del sensor CNY 70. Este es el sensor CNY 70, es el sensor de color. ¿Y cómo lo conectamos? Pues lo conectamos tal y cual está acá, ¿verdad? Podemos observar que el pin GND, que es el primer pin inferior acá, está conectada a la línea negativa de nuestro sistema. Luego el tercer pin, que es S1, está conectado hacia el pin 12 de nuestro Arduino. Nuestro pin S0, que es el último pin inferior de nuestro sensor de color, está conectado al pin digital 8. ¿Verdad? Esas serían las conexiones de los pines inferiores. Ahora, las conexiones de los pines superiores, el primer pin es el pin de potencia, perdón, y entonces este se dirige pues a la línea positiva de nuestro Arduino. El segundo pin es el pin de salida, ¿verdad? De información, y este pin de salida de información va a dirigirse al pin digital 11 de nuestro Arduino. Luego está el pin S2, ¿verdad? De nuestro sensor de color, acá está en blanco, y se dirige al pin digital 9. Y por último el pin S3, que se dirige al pin digital 10. Esas serían las conexiones que debemos de hacer o que se realizó acá también en nuestro Arduino, ¿verdad? Solo que pues por tanto cablecito pues no mucho se entiende, pero estas son las conexiones que nosotros realizamos. Asimismo, pues también se realizó la conexión de nuestro sensor, que va a ser el indicado. Perdón, el sensor anterior, pues como les decía, es el sensor que va a identificar los colores, si es blanco o es negro. Si es negro, va a guardar o lo va a tomar como un número 1, y si es blanco, va a guardar o va a mandar un número 0, ¿verdad? Ahora, el sensor de distancia, ¿qué va a hacer? Pues identificar si hay objetos dentro de un cierto rango de distancia y a qué distancia está, ¿verdad? Entonces, las conexiones pues son fáciles, ¿verdad? El pin BSC, que es pues el pin de potencia, se dirige a la línea positiva de de nuestro protoboard, al igual que el pin de GND se dirige a la línea negativa de nuestro protoboard. Ahora, el pin echo o eco está dirigida o se dirige al pin digital número 3. Vean, acá está en café. Y el pin trig, ¿verdad? De nuestro sensor
de distancia ultrasónico se dirige al pin digital número 2, ¿verdad? Ahí de esa manera nosotros conectamos nuestro sensor y por último nuestro servomotor. Sabemos que la línea negativa del servomotor se conecta a la línea negativa del protobar y la línea positiva de igual forma a la línea positiva de nuestro sistema. Y por último, la línea de información, ¿verdad? Esta línea de información del servomotor pues se va a conectar al pin digital número 4. Entonces, este prácticamente sería el esquema y las conexiones de las cuales nosotros hicimos acá en nuestro protobar con los materiales ya concretos, ya palpables, ¿verdad? Entonces, después de la conexión, ¿verdad? Voy a explicar, ¿verdad? Ya el código en Arduino y también el código en C Sharp. ¿Por qué? Porque esta es un proyecto conectado en C Sharp y Arduino. Vamos a comenzar la interfaz gráfica. Acá, si nosotros podemos observar, la interfaz gráfica va a leer una secuencia, va a calcular los grados y va a tirar un resultado. Si hay un objeto, pues me va a indicar que hay un objeto y a qué distancia, y si no, pues me va a decir que no hay ningún objeto de distancia. Entonces, rápidamente explicamos lo siguiente, ¿verdad? Vamos al código de Arduino. El código de Arduino, pues acá lo primero que debemos de hacer es declarar y definir las librerías y variables, ¿verdad? Incluimos la librería de servo para el servomotor, definimos dónde ubicamos el pin eco, el pin trig, dónde ubicamos el servomotor, dónde ubicamos los pines del S0, S1, S2, S3 hasta el pin sensor de salida de nuestro sensor de color, ¿verdad? Luego, pues declaramos las variables. Vamos a llamar motor a nuestro servomotor. Vamos a utilizar una distancia y tiempo para calcular la distancia utilizando nuestro sensor ultrasónico. Vamos a utilizar grados para calcular o para convertir los binarios. Aquí también vamos a utilizar un binario a un número decimal y esos pues van a ser nuestros grados. Vamos a identificar qué color es, si es negro o es blanco. Y pues acá string lectura es lo que vamos a estar esperando de lo que nos mande C Sharp. El estado, acá el estado pues es prácticamente, está de más creo que no lo utilicé. Vamos a ver. Sí lo utilicé. Ay, perdón. Ese es el estado de nuestro serial Beijing. Sí, el estado, pues el estado va a ser si han escrito algo, si ha mandado algo nuestro serial Beijing. Si no, pues no, ¿verdad? O sea, no hacemos absolutamente nada. Perdón, el estado es prácticamente como les decía. Si acá en el estado me dice que es lectura, entonces va a leer los colores. Y si me dice que es servomotor, se activa el servomotor y calcula la distancia, ¿verdad? Perdón. El binario, como les decía, guarda pues todos los valores que vamos a ir leyendo con respecto a los colores. Estos son especialmente para nuestro sensor de color, ¿verdad? Son los tres colores primarios que pues nuestro sensor necesita identificar para pues ya crear colores, ¿verdad? Acá pues identificamos qué tipo de pin o cómo vamos a trabajar los pines, si son de entrada o son de salida. El servomotor inicia con 0 grados, ¿verdad? El serial Beijing va a tener una frecuencia de comunicación de 9600. Y acá está la configuración del sensor, ¿verdad? Y también la frecuencia del mismo sensor de color. El void loop pues es bastante pequeño, ¿verdad? Simplemente está conformado por dos if, en donde pues lo cual dice que si el C# nos manda
la palabra lectura, pues ¿qué hacemos? Pues leer color. Y si nos manda la palabra servo, ¿qué hacemos? Pues calcular los grados y mover el servomotor y luego calcular la distancia. Entonces, esta sería la función lectura de color. ¿Qué hace la lectura de color? Activa el sensor de color y luego, pues, a través de esta función del sensor de color voy a obtener si es negro o es blanco. Si es negro, pues voy a agregar un 1, voy a escribir un 1, y si es blanco voy a escribir un 0, ¿verdad? Luego, si a nosotros nos pide que activemos la función grado servo, que es el movimiento del servomotor, lo que se hace primero es convertir de decimal a binario y luego, obteniendo el resultado de decimal a binario, pues mostramos ese decimal, que son al final son los grados de que se va a mover el servomotor. Luego nosotros decimos que se mueva el servomotor según los grados que encontramos y después de mover el servomotor debe de leer la distancia. Después de leer la distancia, pues mostramos la distancia e igualamos el color a nulo o a vacío. Igualmente los grados, reinicializamos estas dos variables porque son las que almacenan nuestros datos. Esta sería la función distancia, ¿verdad? En donde nosotros le mandamos una señal al trig. Esperamos 3 microsegundos, apagamos el trig y vamos a identificar en qué tiempo, ¿verdad? Recibió el eco esa señal del trig, ¿verdad? Y a través del tiempo, pues encontramos la distancia y acá está, pues prácticamente esta función nos va a servir para identificar los colores, ¿verdad? ¿Cómo identificar los colores? Pues esto es prácticamente con esto, ¿verdad? Si rojo es menor a 35 y verde es menor a 35 y azul es menor a 35, entonces vamos a decir que estamos viendo blanco, ¿verdad? Si este es mayor a 105, 110 y 85, entonces vamos a decir que es negro. Y así se va a ir configurando, ¿verdad? Entonces, esta sería pues prácticamente la configuración y caligrafía, la forma de calibrar nosotros nuestro sensor de color. Este es prácticamente nuestro código de Arduino. Ahora vamos a pasar al código de C#. El código de C# es un poquito más pequeño, pues está bien sencillo, ¿verdad? Lo primero que debemos de hacer es inicializar nuestro sistema, instanciando pues una variable que va a llevar todas las características del serial, ¿verdad? Entonces acá la instanciamos y decimos que binario va a tener todas las características del serial port. Luego aquí identifico el puerto en donde está conectado pues nuestro Arduino y la frecuencia en la que se va a comunicar el serial, el monitor serial. Abrimos la conexión con Arduino, o sea, la establecemos. Acá deshabilitamos los TXT para no modificar o que nadie nos modifique estos TXT, sino que simplemente sean automáticos. Y acá pues comenzamos, ¿verdad? Primero que nada vamos a ver el leer color. ¿Qué vamos a hacer en leer color? Dice que al momento de darle clic a leer color, mandamos la palabra lectura a Arduino. Entonces eso recuérdense que en Arduino ya yo identifico lectura y acá está, ¿verdad? Cuando C# me manda lectura, voy a activar la lectura de color, ¿verdad? Así de fácil. Entonces, me va a devolver un valor. ¿Y qué me va a devolver? Pues simplemente la cadena, ¿verdad? De unos y ceros que está leyendo según los colores que está leyendo nuestro sensor. Luego, si oprimimos el botón calcular grados, ¿qué nos dice? Vamos a mandar la palabra servo para que el servomotor haga los cálculos, perdón, para que el Arduino haga los cálculos, luego me muestre los grados, ¿verdad? Acá se convierte en los la cadena de binarios se convierte a, acá está la cadena de binarios, se convierte a pues los grados y luego pues también se calcula la distancia, ¿verdad?
después de calcular los grados, se mueve el sensor motor, recordemos, y después de moverse el sensor motor, el sensor de distancia va a calcular, valga la redundancia, la distancia y la vamos a guardar en la variable distancia. Aquí declaré otra variable a para redondear la distancia, ¿verdad? Y entonces aquí yo digo a que sea la distancia exacta, ¿verdad? Por ejemplo, si me aparece 25.4, pues entonces lo va a poner a 25, ¿verdad? O 28.9, entonces la va a tomar como 30, ¿verdad? Para que lo redondee con 0 decimales. Y entonces aquí yo digo que A si es menor a 20, acá es el rango, ¿verdad? Yo puse este rango para poner rangos pequeños, pero podemos modificar los rangos. Aquí ya son 20 centímetros, si yo quisiera 20 metros, perdón, yo si quisiera 2 metros, pues serían 200 centímetros y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, si dice que existe o que si la distancia es menor a, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Entonces vamos a decir que se ha localizado un objeto a una distancia de tantos centímetros. Pero si es mayor a B, ¿verdad? Perdón, si es mayor a 20, entonces quiere decir que no hay ningún objeto dentro del rango, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto. Y por último, nuestro botón borrar. Acá le damos clic en el botón errar y borrar dice, y acá pues simplemente nos borra todo lo que tenemos en nuestros textbox y mandamos la palabra regresar a nuestro Arduino. ¿Para qué? Para que nuestro Arduino al momento de leer la palabra regresar pues regrese nuestro servomotor a su posición original, ¿verdad? Acá pues se puede cambiar, puede decirse que continúe en su posición para que vaya sumando y dando la vuelta, pero en esta ocasión pues regresa a su posición normal, ¿verdad? Vamos a simular ahora, ¿verdad? Ya que aquí tenemos pues en la pantalla nuestro Arduino, al fondo pues si nosotros observamos tenemos una hoja donde están una serie de colores, blanco y negro. Entonces ahora vamos a simular nuestro Arduino. Entonces acá podemos observar, vamos a poner un pequeño código, por ejemplo, vamos a leer color, leer color, leer color, leer color, vamos a agregar algunos unos, ahora ceros, y vamos a agregar un último 1. Ahí está. Ahora le doy en calcular grados. Vamos a ver, y acá se va a mover nuestro servomotor 121 grados y hasta que termine de moverse, pues va a buscar y localizar un objeto, ¿verdad? ¿Y qué localizó? Pues localizó mi computadora y acá pues dice, ustedes pueden observar que se ha localizado un objeto a 43.08 centímetros. Muy bien, entonces esto sería ya